Bien, vamos a iniciar entonces con el último tema también de razonamiento matemático, gráficos circulares y tablas. Y con esta parte vamos a ver un poco acerca de la teoría que se va a aplicar para este tema. Con ustedes habíamos visto gráficos lineales y de barras. Esta es se puede decir la segunda parte, porque ahora vamos a utilizar un gráfico circular. Y como círculo, ustedes sabrán que el círculo tiene como una de sus características que el ángulo completo de una vuelta es 360 grados. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista de las fracciones, todo estaría representado por el 100%. Y si recordamos también un poco más, el porcentaje proviene de una fracción, ¿no? Por ejemplo aquí, ¿cómo yo determinaría la fracción de esta región sombreada? Bueno, la parte sería 300 y el total o el todo sería 1500, ¿no? Como especifica ahí. Por lo tanto, la fracción sería 1/5. Entonces, de aquí, ya teniendo la fracción, puedo sacar el porcentaje y el ángulo, ¿no? Porque para el porcentaje lo multiplico por 100 y el porcentaje sería 20%. Para la fracción lo multiplicaría por 360 y el ángulo sería 72, ¿no? O de otra forma también podría ser, ¿no? Como ya descubrí el porcentaje, que es 20%, eso lo extraigo al ángulo total, 360 grados, y de igual forma voy a obtener aquí 72 grados. Entonces, ¿a qué quiero llegar? ¿No? Tienen que darse cuenta de que los tres están relacionados, ¿no? Tanto la fracción como el porcentaje y el ángulo. Ya están relacionados. Así que esa relación ustedes la tienen que descubrir en cada uno de los ejercicios. ¿Ya? Como por ejemplo, a ver aquí, el gráfico número 1. Si ustedes ven el gráfico número 1, dice dice el gráfico muestra a n alumnos. Bueno, lamentablemente no nos dan el total. Vamos a tratar de descubrirlo, ¿no? Y su preferencia por algún curso, dice. Bueno, ahí me dice que en arte son 180 alumnos. Y si vemos aquí, el ángulo es 90. Y si el ángulo es 90, entonces es la cuarta parte de la circunferencia. Y si es la cuarta parte, entonces es el 25%. Y si 180 alumnos representan la cuarta parte, entonces el total, ¿cuánto sería? $720, ¿cierto? 720. ¿Qué me dice la pregunta número 1? ¿Cuánto es la diferencia entre los que prefieren biología y física? Diferencia. No me dicen diferencia porcentual ni diferencia en grados. Me dice simplemente la diferencia, ¿ya? Entre los que prefieren biología y física. Bien, a ver, vamos a tratar de hacerlo lo más práctico posible, ¿no? Ya tenemos que el porcentaje aquí en arte es 25, que en matemática es 40 y que en biología es 30, ¿no? Entonces, el porcentaje para física sería 15%, ¿no? ¿O me equivoco? 5%, a ver, 30, 70, 5%, ¿no? Porque sería 25 más 5, 30, más 30, 60 y más 40, 100. Ahí está. Entonces, si biología es 30% y física es 5%, le quitamos, pues, ¿no? Porque dice la diferencia. ¿Cuánto sería? 25%. ¿Cuánto es el total? 720. Sacamos el porcentaje, ese porcentaje del total, que inclusive ya lo tenemos ahí, ¿no? En arte, es lo mismo.
180. Entonces, la diferencia de alumnos que prefieren biología y física es de 180. La 2, a ver, ¿cuánto es la diferencia? Es la misma pregunta, ¿no? Diferencia entre... Es la misma pregunta. La 3. La 3. ¿Qué ángulo central le corresponde a física? Ah, ya. Si vemos que física es 5%, entonces le sacamos el 5% al ángulo total. Y de acá vamos a descubrir cuánto es el ángulo, ¿no? 18 grados. Ya está, ¿no? Porque sería 5 por 360 sobre 100. 18 grados. Bien, tenemos ahora el gráfico número 2. Tenemos el gráfico número 2. Nos dice, accidentes ocurridos en el año 2012 y sus motivos. Bien, tenemos ahí los 6 accidentes, 5 en realidad, y luego 6 sería otros tipos, ¿no?, de accidentes. Cuántos se han efectuado en la mañana, en la tarde, en la noche, ¿no?, por cada accidente. Entonces, la pregunta número 4, que está en la siguiente página de su material, dice, ¿qué porcentaje de los accidentes registrados en la tarde representan los registrados por la mañana? A ver, ¿cuántos accidentes hay en la tarde? 8 más 3, 11, más 10, 21, más 4, 25. ¿Y en la mañana cuántos hay? 3 más 3, 6, 11, 12, 13, 15. Entonces me dice el porcentaje de accidentes de la mañana con respecto a la tarde. Entonces fácil, bueno, el porcentaje va a ser 15 sobre 25%. 60%. Ese sería el porcentaje. Luego me dice, ¿qué porcentaje del total son los accidentes ocurridos por la noche? Del total. Ojo, aquí a ver, en la noche, ¿cuántos son? 10, 15, 21, 28, 34, ¿no? Si no me equivoco. 15, 21, 28, 34, correcto. Ahora, el total es la suma de todos estos. 74, ¿no? 25 más 15, 40, más 34, 74. Entonces me dice, ¿qué porcentaje del total representan los accidentes ocurridos por la noche? Entonces, la respuesta para ese ejercicio, para la pregunta 5, sería 34 sobre 74 por 100%, ¿no? 34 representa la noche, 74 el total, y lo multiplicamos por 100%. Esa sería la resolución para el problema número 5, ¿no? ¿Qué porcentaje del total son los accidentes ocurridos por la noche? Y quedan dos más, ¿eh? La 6 y la 7. A ver, ¿qué dice la 6? Dice, si el 30% de los accidentes son cubiertos por seguro, por el seguro, que gasta, dice, en promedios 3.000 en cada accidente, dice. ¿Cuál es el gasto de la aseguradora, la negativa, en cubrir estos accidentes? Bien, ahí dice que la aseguradora negativa gasta en promedio, ¿no?,
3.000. Pero creo que es un distractor porque me dice ahí si el 30% de los accidentes cubiertos... No. Te está diciendo que por cada accidente se paga 3.000. Es lo que te está diciendo en pocas palabras. Pero que de todos los accidentes que han ocurrido, el 30% solo van a ser cubiertos por la aseguradora. ¿Cuántos accidentes son en total? 74, ¿no? Entonces, el 30% de 74 me daría el número de accidentes que va a ser cubierto por la aseguradora. Conociendo el número de accidentes, lo multiplico por 3.000 para saber cuánto en sí es lo que gasta la aseguradora por todos esos accidentes, ¿no? Y obtendría ahí mi resultado. Y la pregunta número 7 dice, ¿qué porcentaje le corresponde a la negligencia del peatón con respecto al total de accidentes? Bueno, será la diferencia, ¿no? De lo que no cubre la aseguradora, ¿no? Se podría interpretar así. Se podría interpretar así. Entonces, 70%, pues, ¿no? 70%. Si el 30% es cubierto por la aseguradora, entonces me imagino que el 70% es cubierto por la negligencia del peatón, ¿no? A ver, ¿qué dice ahora el gráfico número 3? Está aquí al reverso. Gráfico número 3. A ver, dice, se muestra la distribución de gastos de Estado en 4 rubros en el año 2013 y lo correspondiente a educación. Ya, a ver, aquí mucho cuidado con la interpretación. El total de dinero es 1.000 millones de soles. Se ha distribuido en 4, ¿no? Para hacer ese gasto. En educación, en salud, en trabajo y en sueldo de funcionarios. Dentro de los gastos de educación hay subgastos, ¿no? Pago de infraestructura, pago de capacitaciones y los sueldos de los maestros. Entonces, la pregunta número 8 dice, ¿cuánto se gasta en infraestructura? Ya, me está refiriendo a este. Pero para saber esto, necesito saber cuánto es el ingreso para los gastos de educación. Y si necesito saber cuántos son los ingresos para el gasto de educación, me enfoco en el gráfico de arriba, que me dice que es el 20%. Pero obviamente ese 20% lo tengo que sacar de los 1.000 millones de soles, que lo puedo trabajar simplemente como 1.000, ¿no? Entonces, al resolver esto, el porcentaje se va con 2 ceros, nos queda 200. Entonces son 200 millones de soles. Como ya sé que en educación son 200 millones de soles, entonces ahora calculo cuánto es el gasto para infraestructura. Pero ahí hay un ángulo de 90 grados. Y eso en porcentaje 25%. Entonces ahora saco el 25% de esos 200 millones. Y obtenemos aquí un resultado igual a 50. Entonces, para infraestructura se gastan 50 millones. 50 millones. La siguiente pregunta dice, ¿cuánto es el gasto en capacitaciones? Ya, igual, pues, ¿no? Si acá es el 25% y acá es el 40%, ¿esto cuánto sería? El 35%, ¿no? Para llegar a 100. Y eso se saca con respecto al total, que es 200 millones. Si multiplicamos, nos queda entonces 70. 70 millones para capacitaciones. La pregunta 10 dice, ¿qué porcentaje le corresponde a infraestructura con respecto al total de gastos de Estado?
Ya, infraestructura. Ah, con respecto al total de gastos de Estado. Bueno, ya hemos encontrado que infraestructura es 50 millones. Esto lo dividimos entre el total, pero no, el total no va a ser ahora el gasto en educación, ¿no? Porque si no, me saldría pues 25%, ¿no? Correspondiente al gasto en educación, pero no me pide correspondiente al gasto en educación, sino al total que el Estado entregó, ¿no? Entonces sería aquí entre 1000 y por 100%. Si resolvemos esto es 5%. Entonces, de todo lo que el Estado entrega, el 5% está destinado a infraestructura a nivel educativo. La siguiente pregunta dice, ¿cuánto se pagó a los funcionarios y cuál es el ángulo central que le corresponde? A los funcionarios. Aquí están los funcionarios. ¿Cuánto se les dio? Vamos a ver. A ver, salud, vemos aquí que es 25%, ¿no? También es 90 grados. Educación 20, salud 25, trabajo 20. ¿Cuánto tengo entonces hasta ahí? 65. Entonces, funcionarios, ¿cuánto es? 35%. Si tengo el porcentaje, puedo tener las dos cosas que me piden, ¿no? El ángulo y el dinero, ¿no? El dinero, el pago. Si saco 35% de 1000 millones, entonces voy a obtener 350 millones del pago para funcionarios. 350 millones. Ahora, si tengo el 35% para saber el ángulo, entonces lo multiplico por 360, ¿no? Es decir, le saco el 35% a 360. Y voy a obtener que es un ángulo de 126 grados. Ya está. Y con eso he dado respuesta a las interrogantes, ¿no? 8, 9, 10 y 11. ¿Alguna consulta hasta aquí respecto al gráfico número 3? ¿Alguna consulta respecto al gráfico número 3? Listo, entonces vamos a ver ahora el gráfico número 4. Dice, se tiene información acerca de 3 sectores de la economía peruana. Sector primario, secundario y terciario. Dice gastos en insumos, gastos en materiales, gastos en productos intermedios. La pregunta número 12 dice, en promedio, ¿cuánto se gasta en cada sector? En cada sector, ¿eh? En cada sector. Ya, entonces, a ver, ¿cuánto es la suma del sector primario? 90. ¿Cuánto es la suma del sector secundario? 200. ¿Cuánto es la suma del sector terciario? 180. En promedio, ¿cuánto se gasta? Ah, entonces hay que sumar los 3 gastos y dividirlo entre 3, ¿no? El resultado va a ser 156,6 millones, ¿no? Porque me dice cuánto se gasta por cada sector en promedio. En el sector primario se gasta 90 millones, en el sector secundario 200 millones y en el sector terciario 180 millones. ¿Cuál es el promedio de los 3? La suma de los 3 dividida entre 3. La 13, ¿qué me indica la 13? ¿Cuánto más se gasta en materiales que en insumos? Hay que hacer una diferencia nomás, ¿no? Porque dice cuánto más, no me dicen porcentaje.
En materiales, ¿cuánto se gasta? 150 millones. En insumos, 120 millones. Entonces, ¿cuánto más se gasta? 30. 30 millones. Y en la 14, para terminar, dice, ¿qué porcentaje del total es el gasto en insumos? Del total. ¿Cuánto se gasta en total? Aquí teníamos 470 millones. ¿Qué porcentaje del total es el gasto en insumos? En insumos, ¿cuánto se gasta? 120 millones. Entonces, 120 es la parte, el todo es 470, y eso lo multiplicamos por 100%. ¿No? Entonces sería 120% sobre 470. 25,5% aproximadamente. ,5% aproximadamente. Bien, entonces hasta aquí ya hemos culminado con el tema de gráfico lineal y de barras. Hasta aquí entonces vendría el examen de la próxima semana. Ya, gráfico circular y tablas, gráfico lineal y de barras. Ya, esos serían los dos temas para el curso de ERM. Bien, entonces voy a dejar de compartir para facilitarles la asistencia.